Hola, hola, ¿cómo les va? Siempre hinchar. Bueno, ahí estaba con el PowerPoint. Se me borró el de ayer, al final no lo guardé, así que lo tengo que hacer de vuelta. Ya se lo voy a... Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Me habían pedido explicar una cosa de óptica, así que ahí lo busco. Archivo. Bueno, a ver, a ver. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Ahí me han pedido, a ver, uno de los, ya les digo, a ver, que explicara, a ver, me lo mando recién por WhatsApp. Me lo mando aparte. Que explicaba de dónde salía acá. A ver, no sé qué me pregunta. A ver. ¿De dónde sale, cómo se hace para calcular el aumento lateral? ¿De dónde sale la fórmula y de dónde sale la forma de la ecuación del espejo? ¿Sí? Bueno, no sé si está acá. El que lo pidió recién. Bueno, lo vamos a explicar brevemente y seguimos con... Hoy tenemos que empezar a ver cinemática. Cinemática, así que... Este es bastante... Tenemos varias cosas para ver. Movimiento rectilíneo, tenemos que ver movimiento curvilíneo y tenemos que ver tiro parabólico. ¿Sí? Entonces... vamos a tener que ir avanzando medio rápido. Teóricamente, ustedes ya la han cursado esta, o han quedado libres, pero bueno, vamos a hacer repasos y vamos a ver de dónde vienen todas las cosas, ¿sí? Así que, ¿dónde estamos acá? Esta. Bueno, vamos a ver de dónde sale presentación de la diapositiva, a ver si es esta, sí. Desde la actual. No están viendo ahí, ¿no? No. Ahí están viendo, perdón. Vamos a compartir pantalla, ahora sí. Bueno, me habían pedido que explicara esto de nuevo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenía que ver acá? Tenía que ver de dónde sale. Lo que hemos hecho el otro día es aplicar esta fórmula, ¿sí? Estas que están recuadradas, ¿sí? Con recuadro. No. Vamos a poner esto más allá. A ver. Ahí está. Y este lo vamos a poner acá. Bueno. Tenemos que explicar de dónde salen estas fórmulas M, que es el aumento lateral, y de dónde sale la ecuación esta de las lentes. Bueno, nosotros acá tenemos este espejo. Fíjense que en este punto, la tangente del espejo sería perpendicular al eje principal. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que hemos visto en los rayos notables es que el rayo que sale desde acá y pasa por el centro de curvatura, fíjense que viene
se refleja y viene en la misma dirección, ¿sí? ¿Por qué se refleja y viene con la misma trayectoria? Porque acá, ¿sí?, la tangente es normal a este rayo. Entonces nosotros sabemos que si es un rayo que es perpendicular a un plano, ¿sí?, se refleja con el mismo ángulo. Entonces fíjense que acá viene y se refleja acá y pasa de vuelta por el centro. Entonces con yo puedo graficar acá la imagen. Y fíjense que este rayo que viene por acá, que pasa por el vértice, también se va a reflejar y va a pasar, fíjense, va a ser igual. Estos triángulos que están, el de arriba y el de abajo, van a ser semejantes, ¿sí? Bueno, entonces nosotros, aplicando simplemente trigonometría, ¿sí?, vamos a calcular el aumento lateral. Bueno, ¿qué es el aumento lateral? El aumento lateral es cuánto aumenta. Si yo tengo, o sea, la imagen final, ¿sí?, la longitud de la imagen final dividido la longitud de la imagen del objeto inicial. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, una lente de aumento, tengo esta lente de aumento, ¿sí?, y yo veo las cosas más grandes, la imagen, me fijo el tamaño que veo la imagen, menos el tamaño real, y ahí voy a tener cuánto va a ser de aumento de esa lente. Bueno, entonces acá vamos a aplicar trigonometría, y vamos de vuelta a ver, de todos modos no nos va a venir mal que repasemos trigonometría. Vamos de vuelta, la fórmula, anótenla bien, esta es SOHCAHTOA, ¿sí? Entonces, esto es el seno, este es el coseno, y esta es la tangente. Bueno, entonces, yo tengo que tener un triángulo que es rectángulo. A este le vamos a llamar tita. Bueno, este es el opuesto. Este es el adyacente. Y esta es la hipotenusa. Vamos a poner acá. A ver. Bueno, acá eso quería ver. Me parecía. Adyacente. Bueno, entonces, esta es la hipotenusa. Entonces, ¿qué me dice? Que tengo que tener seno del ángulo tita es igual, seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Acá el coseno de tita va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de tita va a ser el opuesto sobre el adyacente. Bueno, acá me estoy quedando sin tinta. ¿Dónde está la tinta? Bueno, entonces ahora, ya sabiendo esto, ya teniendo claro esto, vamos a analizar lo que hemos visto recién. A ver si, avísenme si está por ahí. ¿Se ve bien? Bueno, entonces ahora vamos a analizar esto. Bueno, entonces fíjense que
¿qué sería la tangente? Según lo que vimos recién. La tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces yo acá tengo, si este es el ángulo alfa, el opuesto sería h y el adyacente sería la distancia entre O. No estoy compartiendo pantalla, pero. A ver. Eh, ahí está. Gracias. Bueno, entonces yo tengo los ángulos, tengo alfa, y acá tengo tita y tita. Bueno, entonces, la tangente de tita, ¿sí? La tangente de tita, que sería el cateto opuesto, fíjense, lo opuesto sería acá, h, sobre la adyacente, que sería la distancia que hay entre O y B. Entonces, fíjense que h, el cateto opuesto, sobre la adyacente, que es P, la distancia que hay entre O y B. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, por otro lado, la tangente de acá de este tita, ¿a qué va a ser igual? A h' con signo negativo porque va para abajo, y fíjense que voy a tener acá, la distancia Q. Bueno, fíjense acá una cosa, como tangente y tangente son lo mismo, son las mismas tangentes porque son los mismos triángulos. Fíjense que este triángulo es semejante al triángulo este que está acá. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? H sobre P va a ser igual a menos H' sobre Q. Despejo esto, entonces a ver cómo me va a quedar. Fíjense que H', esta H está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me va a quedar H' sobre H, y esta Q que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, y está acá. Entonces, este signo negativo lo voy a poner de este lado, es lo mismo. Entonces, lo pongo del otro lado el signo negativo y me va a quedar que M va a ser igual a menos Q sobre P. Ahora, tengo que calcular cómo hago para calcular la ecuación esta de las lentes. Bueno, vamos a poner tangente de alfa ahora. ¿A qué va a ser igual la tangente de alfa? Bueno, vamos a ver que alfa es esta que está acá. Y va a ser igual a menos h, porque está para abajo. Este es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Fíjense que el cateto adyacente es la distancia que hay entre I y C, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que poner? La distancia C, que es R, esta distancia, menos la distancia de I, me va a dar esta distancia que está acá. Entonces voy a poner R menos Q. Por otro lado, la tangente de tita para este triángulo va a ser igual a H sobre esta distancia que está acá, que es P menos R. Bueno, entonces este término es igual a este que está acá. ¿Sí? Voy a despejar. Fíjense, este H está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y esto que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Me va a quedar menos R menos Q sobre P menos R. Bueno, yo acá lo que podría hacer, y como lo hice el otro día, es este término lo paso acá multiplicando y operando matemáticamente me da esto que está acá. Eso lo hice en el pizarrón el otro día. Si lo han grabado, fíjense. Y yo sé que el foco, ¿sí?, es igual a R sobre 2. Entonces reemplazo acá R sobre 2, ¿sí? Lo reemplazo por el foco y me va a quedar 1 sobre F. ¿Sí? Fíjense que 1 sobre F es igual a 2 sobre R. ¿Sí?
por ejemplo, este que está multiplicando pasa dividiendo y este que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? Me queda 2 sobre R y este que está F multiplicando pasa dividiendo. Me va a quedar 1 sobre F. Y esta sería la ecuación de las lentes. ¿Se entendió cómo es? Sí, Bueno, profe. por ahí van a surgir dudas a medida que vayan estudiando, así que vamos a tratar de dejar alguna clase de backup como para tener preguntas. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Seríamos presentación. Bueno, vamos a ver cinemática. Cinemática. Bueno, nosotros lo que vamos a ver, vamos a considerar, por ejemplo, un auto, un cuerpo, una persona que va corriendo, una bicicleta. La vamos a considerar como si fuera una partícula para poderla estudiar más fácil. ¿Sí? ¿Y qué estudia la cinemática? Es la parte de la física, ¿sí? Yo la física tengo varias cosas que estudio, ¿sí? Pero una de las cosas que estudio estudia el movimiento de los cuerpos, sin importar la causa que lo provoque. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, si yo tengo... ¿lo están viendo ahí o no? ¿Sí, no? Ay, discúlpeme que... A ver, de vuelta hice lo mismo. Ahí está, compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está mejor. Bueno, entonces la cinemática es la parte que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo provoca. Por ejemplo, si yo tengo esta lapicera, no sé si alcanzan a ver ahí, yo tengo esta lapicera, si la suelto, se cae. Entonces ahí voy a tener un movimiento. La causa que lo genera es la energía potencial que tiene. Si yo lo levanto y la suelto la lapicera, ahí se va a mover. Y bueno, ahí está mostrando la pantalla. ¿Cómo? Está compartiendo la pantalla. Sí, sí. Entonces, no sé si ustedes pueden ver ahí la camarita también, ¿eh? Sí, sí se puede ver. Sí, se ve las dos cosas, profe. Claro, sí, es poquito, yo tengo la pantalla. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una rueda que está girando, ¿sí? Bueno, puede ser por la inercia que tiene, por la energía o una energía potencial que tiene. Bueno, entonces a mí no me interesa eso, sino vamos a estudiar en cinemática simplemente los movimientos, ¿sí? Sin importar qué lo provoque. Después sí vamos a ver todas esas cosas, trabajo, energía, potencia, ¿sí? Y en segundo año también va a haber movimiento, producto de magnetismo, ¿sí? Entonces, a este no nos interesa esa parte. Bueno, vamos a definir qué es la posición. Es la coordenada que determina la posición de una partícula. Entonces, supongamos acá a este auto, ¿sí? Este auto lo vamos a ver que en un instante, en un momento, se encuentra en una posición acá en A. En un momento más tarde, ¿sí? Se va a estar en una posición acá B, que está a 50 metros. En un instante después va a estar a 40 metros, esta es una posición. Después va a estar a 0 metros, de acuerdo, fíjense acá, al eje de las X, ¿sí? Tiene que tener una referencia, el movimiento, entonces acá lo tomo como 0. En el punto E va a estar a menos 40 y en el punto E va a estar a menos 60. Bueno, yo puedo graficar acá la posición en función del tiempo, ¿sí? Entonces, supongamos que este auto viene hacia adelante, se frena y después
hace marcha atrás y se va hasta acá, hasta la posición esta, que es menos 45. Acá está en el medio. Fíjense que el medio del auto está ahí. Bueno, entonces yo voy a poder graficar la posición, fíjense, en función del tiempo. Entonces, fíjense que es importante saber un poquito de matemática cuando vemos una función nosotros, ¿sí? Acá el eje X, el eje de las X, yo lo considero acá va a ser el tiempo, ¿sí? Y en el eje de las Y voy a poner la posición, que es, en este caso, X, la distancia, ¿sí? La distancia X la voy a llamar, entonces va a estar en función del tiempo. Entonces, vamos a dejar de compartir un ratito. Bueno, supongamos que yo tengo la función es y igual a 2x. ¿Sí? Una función y igual a 2x. Bueno, vamos a hacer una tablita acá. Vamos a hacer, esto es x y este es y. Y le vamos a poner 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Bueno, entonces, esta sería la variable independiente, ¿sí? Y esta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque yo le cambio, acá le cambio el valor y voy a obtener otro valor. ¿Sí? Es como si yo, por ejemplo, tuviera una calculadora o una computadora. Esta es la función, ¿sí? Función de x. Entonces, ¿qué hago yo acá? Acá le meto un valor y acá me da un resultado. ¿Sí? Como la calculadora. ¿Sí? Yo le pongo los datos acá, 2, y en la pantalla me sale 2. ¿Sí? O 2 por 1, y acá me va a salir, ¿sí? 2. 2 por 2, me va a salir 4. Entonces, esta es la entrada de la computadora y de acá me sale la respuesta. Acá va a estar la respuesta y acá va a estar la entrada. Entonces yo le pongo 2. 2 por 2 es 4. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. Menos 1 por 2 es menos 2. Y menos 2 por menos 2 es menos 4. Bueno, ahora en este caso, nosotros que hemos visto, ¿sí? Es que, bueno, graficamos esto. Vamos a graficar. Y debe tener acá 1, 2, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, 1 y 2. Esta es la variable independiente. A ver, perdón, me estoy quedando sin tinta. Voy a ver si tengo otra lapicera. A ver. Acá debo tener otra respuesta. A ver, ahí está. Voy a poner acá 1, ahí está. 2, 3 y 4. Esto es y. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces acá voy a graficar. Bueno, ¿qué tengo acá? Cuando tengo 1, bueno, cuando tengo 0, acá voy a tener 0. Cuando tengo 0 de x, voy a tener 0 de y. Cuando tengo 1, voy a tener 2. Acá, entonces. ¿Sí? Cuando tengo 2 en x, voy a tener 4. Y acá voy a tener menos 2 y este valor. Y acá voy a tener, perdón,
acá y esta acá. Bueno, entonces, este es un concepto, esto es matemática simplemente, y ya vamos a seguir, ¿para qué me sirve esto? Yo uno todos estos puntos y acá voy a tener la función, ¿sí? Tengo la función. ¿Cuál sería la función? Es la función y igual a 2x. Bueno, entonces, ¿qué significa? Y en función de x, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a ver la posición. ¿Dónde estábamos? Era esta. Bueno, yo voy a tener lo que habíamos visto recién, que para cada tiempo, fíjense que la posición va a depender del tiempo. ¿Sí? Supongamos que yo viajo de acá a Buenos Aires, ¿sí? Y yo quiero calcular más o menos dónde voy a estar, y si yo más o menos ando a 100 kilómetros por hora, yo sé que de acá a una hora y voy a estar por Oncativo más o menos, y de acá a 1 hora y media estaré en Villa María, y de acá a 4 horas estaré en Rosario, ¿sí? Y de acá a 7 horas estaré en Buenos Aires. Entonces, yo me tengo que fijar, depende de la hora, ¿sí? Yo voy a estar en determinado lugar. En este caso pasaría lo mismo. Entonces acá tengo x, ¿sí? Que es la distancia en función del tiempo. Entonces la posición, ¿dónde voy a estar acá? A ver, cuando estoy en 0, voy a estar en 30 metros. ¿Sí? ¿Lo ven acá? 30 metros, voy a estar en 0. Parto, voy para adelante. Al cabo de 10 segundos, ¿sí? Dice que estoy acá en 45 metros. ¿Sí? Entonces el punto B está a 45 metros. Resulta que al cabo de 20 segundos voy a estar en 40, casi 40 por acá, ¿sí? Y acá estoy en 0, fíjense que al cabo de 30 segundos voy a estar en 0, ¿sí? Fíjense, el tiempo va pasando, y en el punto E, si al cabo de 40 estoy a casi menos 40, y a los 50 segundos voy a estar en 45 segundos. Fíjense que esto es x en función del tiempo. Bueno, vamos a definir ahora qué sería el desplazamiento. Recién vimos lo que es la posición, ¿sí? La posición en el lugar donde está. Y ahora vamos a ver qué es el desplazamiento. El desplazamiento se define como ¿qué? Como el cambio de posición. A ver, acá en lo que podríamos, por lo general, nosotros lo que vamos a escribir es delta x, que es el desplazamiento, va a ser igual a x final menos x inicial. Nosotros normalmente, por ahí lo llamamos al desplazamiento, delta x, ¿sí? Por ahí nosotros lo vamos a llamar de esta manera, pero fíjense que de acuerdo a los autores puede ser distinto, tampoco estaría mal. X menos x0. ¿Sí? La posición final menos la posición inicial. Y el 0 porque es de donde parte. ¿Sí? Siempre que veamos delta nosotros, delta, ¿sí? Va a ser una variación. ¿Sí? Siempre es final, delta, vamos a poner delta x, va a ser x final menos x inicial. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre en cuenta nosotros de acá hasta que hagamos física 1, física 2. ¿Sí? Yo tengo delta de algo, va a ser el final menos el inicial. Si yo tengo delta temperatura, por ejemplo,
y esta temperatura, que lo van a ver el año que viene, ¿a qué va a ser igual? A temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Estamos? Si yo tengo variación de la velocidad, ¿a qué va a ser igual? Velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Yo también voy a poder tener variación de energía final menos la energía inicial. ¿Estamos? Siempre final menos inicial. Y después podremos ver el tema de signos. Puede ser que el final sea menor que el inicial, y esa variación me va a dar negativa. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. ¿Dónde andaba? En este. Bueno, entonces, en este caso lo llama x2 menos x1. Entonces el desplazamiento, ahora vamos a poner ahí. Perdón que estoy queriendo correr para que se pueda ver esto. Ahora de acá. Eso, ahí está. Bueno, entonces acá yo tengo, por ejemplo, tengo un auto, ¿sí?, que sale de esta posición 0 y esta es la llegada, ¿sí?, que yo no sé cuál es la llegada, no me interesa acá. ¿Sí? Lo que sí me interesa es que yo, en la posición X1, acá en este punto, empiezo a tomar como referencia. ¿Sí? Entonces, tomo esta referencia. Uy, ¿dónde está esto? ¿Sí? En el punto 1, posición 1, ¿sí? Fíjense que se encuentra a 1 segundo de acá. Y acá tengo la posición 2, que está a 277 metros. 19 metros y 277 metros. ¿Cuál es la variación que hay? ¿Sí? Del desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento que hay entre x1 y x2? Bueno, delta x va a ser igual a x2, 277, menos x1, que es 19. Por lo tanto, acá es 2,58. ¿Sí? ¿Lo ven bien ahí? Bueno, entonces fíjense que aquel desplazamiento es positivo. Entonces nosotros vamos a tomar cuando, por ejemplo, un móvil se desplaza en sentido positivo del eje de las X, lo vamos a tomar como positivo. Cuando se desplaza al revés, ¿sí?, hacia el signo negativo, lo vamos a tomar como negativo. Vamos a ver el que sigue acá. Acá yo tengo una camioneta, fíjense que va en sentido contrario. El punto 1 lo tengo acá, a 277, y el punto 2, ¿sí?, donde llega al final, está a 19 metros. ¿Cuánto es la variación? Va a ser igual al final menos el inicial. Fíjense que el final es 19 y el inicial es 277. Por lo tanto, 19 menos 277 me va a dar menos 258. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende qué sería esto? Desplazamiento. Bueno, vamos a ver acá algunas definiciones. Y para nosotros, para el común de la gente, muchas veces, el desplazamiento y la distancia, por ahí decimos que es lo mismo. ¿Sí? Son parecidas, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa acá. Dice acá, el tip 2.1 acá, dice, un desplazamiento no es lo mismo que distancia. Entonces, vamos a ver qué dice, el desplazamiento de un objeto no es lo mismo que la distancia que recorre. Entonces, por ejemplo, yo arrojé una pelota hacia arriba y cuando cae la agarro. La pelota recorre una distancia igual a 2 veces la altura que alcanza, pero su desplazamiento es igual a 0. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, yo todos los días salgo a caminar, ¿sí?,
y tengo un circuito acá cerca de mi casa, camino 1,5 kilómetros. Ese circuito tiene 1,5 kilómetros y yo doy 4 vueltas, ¿sí? Entonces, esas 4 vueltas que yo doy, salgo de mi casa, doy una vuelta, hice 1,5 kilómetros, ¿sí? Di otra vuelta, hice 3 kilómetros, y al cabo de 4 vueltas hice 6 kilómetros. Bueno, de acuerdo a la definición, ¿sí? Delta X, el desplazamiento, la posición final, ¿cuál es? A ver. Sería el mismo punto de partida. El mismo punto de partida. Yo salgo de mi casa y llego a mi casa. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser 0. ¿Estamos? X final es mi casa, X inicial es mi casa. ¿Sí? Por lo tanto, no hice nada. Pero la distancia que yo recorrí, ¿sí? A mí, yo salgo con un programita que me dice que cuando llego a mi casa me dice que he hecho 6 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? Entonces tenemos que diferenciar lo que es desplazamiento de lo que es distancia. Bueno, a ver, me faltó por ahí una fotito, pero a ver si lo puedo sacar. A ver, déjenme un segundo. Bueno, esto no lo... Ahora bien. Bueno, acá el tip 2 creo que no lo cargué esto, así que lo hice medio rápido. Bueno, acá yo tengo lo que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Entonces nosotros tenemos magnitudes que son escalares, que simplemente nosotros con un número ya podemos describir el fenómeno. Por ejemplo, 30 grados de temperatura, ¿sí? Es una magnitud escalar. La masa de una goma, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver acá la goma, supongamos que tenga 3 gramos la masa. ¿Sí? ¿Cuál otra magnitud? La regla que tengo acá es de 15 centímetros. ¿Sí? Son magnitudes escalares, magnitudes que no me hacen falta, con un número ya simplemente ya puedo describir el fenómeno. En cambio, cuando tengo magnitudes escalares, fíjense que dice acá, los escalares tienen un tamaño, pero los vectores tienen un tamaño y además tienen una dirección. Entonces, bueno, acá está es de un libro medio de un poquito más bajo del nivel que tendrían que tener ustedes, pero bueno, lo dejé acá. Es de un Serway más básico que hay, que anda dando vueltas. Pero bueno, la idea es esta, ¿sí? Que yo tengo un vector, ¿sí? A su vez de tener un valor, voy a tener una dirección. Por ejemplo, vamos a ver acá si lo tengo. Vamos a ir con lo que estábamos recién. Bueno. Bueno, no lo tengo. Bueno, entonces yo cuando tengo una velocidad, fíjense que cuando tengo una velocidad, yo voy a tener una magnitud vectorial. Entonces después vamos a ver lo que es la diferencia que hay entre velocidad y rapidez. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy hacia
me voy en un avión, ¿sí? Y me dice que voy a 300 kilómetros por hora de velocidad con dirección al norte. ¿Sí? Entonces, si yo voy hacia el norte, voy con una cierta dirección y voy a 300 kilómetros por hora, eso sería una velocidad. Pero, ¿sí? Si yo digo que viajo a 300 kilómetros por hora, podríamos definir lo que es la rapidez. Normalmente nosotros, en un lenguaje común de la gente que habla, y se dice que anda rápido o tiene una velocidad, y se confunde, son sinónimos para la gente común. Pero para la gente como nosotros que estamos estudiando ingeniería, rapidez y velocidad no es lo mismo. Rapidez, entonces, es una magnitud y velocidad es un vector. Ya tiene una cierta dirección. Yo puedo ir hacia el norte, hacia el sur, puedo ir hacia arriba, puedo ir hacia abajo con una cierta velocidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Entonces ahora vamos a ver un poquito de lo que es la velocidad. La velocidad media. ¿Qué sería la velocidad? Es igual al desplazamiento dividido el tiempo. Entonces, fíjense que, supongamos que yo corro, vamos con la imagen esta, 100 metros, ¿sí? 100 metros. Ese debe ser Usain Bolt, aparentemente, y hace Usain Bolt a menos de 9, cerca de los 9 segundos y algo, por ahí están. La verdad que no sé cuál es el tiempo que hacen los 100 metros, ¿sí? Cerca de 9 segundos, 8 segundos y algo, 9 segundos. Bueno, entonces, fíjense que, volvemos acá, la velocidad media va a ser igual, fíjense que acá esta rayita que yo tengo es un vector. Como habíamos dicho que el desplazamiento recién era un vector, ¿sí? Entonces la velocidad va a ser un vector. Acá era igual, la velocidad media va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo total recorrido. Entonces sería x final menos x inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, por ejemplo, este gráfico que tengo acá, ¿cuál sería la velocidad media? Fíjense que tengo nomenclaturas distintas. En este libro, en el Szymanski, dice velocidad media. ¿Qué sería la velocidad media? A ver. ¿Y sería la velocidad, digamos, en un punto? ¿Puede ser? No, la velocidad media es la velocidad promedio. Promedio, ¿sí? Entonces, yo calculo el promedio de velocidad. ¿Cómo hago para calcular la velocidad media? Recién lo vimos ahí, pero lo vamos a ver en este gráfico. La velocidad media es igual a delta x sobre delta t. Fíjense una cosa, volvemos a esta imagen. Supongamos cuando esta imagen está en el punto de partida, ¿sí? Arranca con una velocidad, después empieza a correr cada vez más fuerte y al último ya, supongamos, corre un poco más despacio, pues ya está todo, ya va cansado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, va variando la velocidad a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Desde que sale hasta que se va levantando, hasta que queda erguido y después ya corre toda la velocidad y fíjense que incluso hasta se agacha para poder, ¿sí? Para que esté la foto, se la saque antes que aunque vayan, por ejemplo, a la misma distancia. Bueno, entonces, la distancia esa, ¿qué tendría que calcular? La distancia final menos la inicial sobre el tiempo que tarda, tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular? Es un promedio de toda la velocidad. ¿Por qué? Porque puede ir cambiando la velocidad, ¿sí?
Ahí tengo un programita que se llama Run Static, y cuando salgo a caminar, ¿sí? Por ahí hago tiradas corriendo, por ahí camino, y me dice velocidad media por kilómetro o velocidad promedio por kilómetro, el total, la velocidad por ahí, y velocidad máxima que he corrido en algún momento, y me tira la velocidad que sería instantánea. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad máxima? Entonces voy variando yo la velocidad durante todo el tiempo, pero me calcula un promedio. Entonces la velocidad media es la velocidad promedio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tomo yo acá? Tomo la distancia final, ¿sí? x2 menos x1 sobre t2 menos t1. ¿Cuánto es el tiempo acá? 4 segundos menos 1 es 3 acá. Por lo tanto, la velocidad promedio de 86 metros por segundo. A ver qué preguntan por el chat, a ver si se puede contestar. Promedio, ahí está. Bueno. Yo por ahí el chat, abran el micrófono por ahí porque yo tengo que ver varias cosas y es distinto. Bueno, entonces, esa es la velocidad promedio. Ahora, por ejemplo, yo tengo esta velocidad. Fíjense que yo tengo la inicial, ¿sí? Perdón, la final es esta, x2 menos x1, ¿sí? Fíjense que es negativo y el tiempo en que tardo, ¿sí? Es 25 menos 16 y es 9. Por lo tanto, es menos 29 metros sobre segundo. ¿Sí? Y esta es la velocidad promedio. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Bueno, entonces ahora vamos a ver, supongamos que yo tengo una velocidad promedio de esta, ¿sí? O una velocidad que sea constante, suponemos que sea constante esta velocidad. Supongamos que acá tengo el tiempo, ¿sí? Los dos están en el mismo, sobre la misma recta. Cuando hice 1 hora, el auto recorrió 50 kilómetros, cuando al cabo de 2 horas recorre 100 y al cabo de 3 horas recorre 150 kilómetros. Bueno, yo acá puedo hacer lo que habíamos hecho recién, ¿sí? Bueno, este sería el tiempo y esta sería la posición. Entonces, como la posición está en función del tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la variable independiente? El tiempo. ¿Sí? Yo por cada tiempo voy a tener una posición. Entonces, vamos con este que está acá. En realidad tendría que estar primero este gráfico. Vamos a ver acá que cuando está en 0, ¿sí? Para el tiempo 0 voy a estar en 0. Cuando estoy en 1 o 1 hora, va a haber recorrido 50 kilómetros. Cuando al cabo de 2 horas voy a haber recorrido 100 kilómetros. Al cabo de 3 horas voy a haber recorrido 150 kilómetros. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular, ¿sí? La velocidad? Yo sé que la velocidad es delta x sobre delta t, 50, ¿sí? Supongamos este caso. Delta x, ¿qué sería delta x? 100 kilómetros menos 50 es 50 kilómetros. 2 horas menos 1 sería 1 hora. Por lo tanto, la velocidad es de 50 kilómetros por hora. Vamos a ver el otro gráfico y después lo vamos a ir explicando de otra manera, así lo van internalizando este tema. Bueno, supongamos que ahora, ¿sí? Yo tengo esta curva que para el tiempo 0 yo estoy de acá a 200 kilómetros. ¿Sí? Estoy en Río Cuarto. Al cabo de 1 hora y estoy, qué sé yo, en Berrotarán, hice 150 kilómetros, estoy a 150 kilómetros de Córdoba. Bueno, al cabo de 2 horas estoy a 100 kilómetros, al cabo de 3 horas estoy acá a 50 y al cabo de 4 horas llegué acá a mi casa. O sea, yo partí de Río Cuarto y
tardé 4 horas para llegar acá a mi casa. Bueno, entonces yo voy haciendo la recta, la voy construyendo. Entonces fíjense que en este caso delta x sobre delta t es menos, vamos a hacer acá en este punto, este es el punto inicial, punto 1, y este es el punto 2, este es el inicial y este es el final. Bueno, voy a tener final menos el inicial, 100 menos 50, menos 50. Y acá el tiempo, ¿sí? 2 horas menos 1 es 1 hora. Por lo tanto, la velocidad mía es 50 km por hora con signos negativos. Es menos 50 km por hora. ¿Qué significa? Que yo, ¿sí?, voy en el eje de las X. Si yo tengo eje de las X, voy cada vez menos. Si yo sigo de largo de mi casa, ¿sí?, para el otro lado, y sigo yendo para abajo, cada vez me voy más lejos. ¿Se entendió esto? Bueno, por ahí, no sé si para alguno que la haya cursado puedo ir más lento, ¿sí? Para otros puedo ir un poquito rápido, pero bueno, ahora la idea mía es que tengan conceptos, algunos conceptos claros. Entonces ahora vamos a ver vamos a combinar, ahora vamos a hacer en metros sobre segundo y después vamos a ver las conversiones que hay. Bueno, entonces, supongamos que yo tengo este es el tiempo y esta es la distancia, el metro. Distancia en metro. Ahora vamos a trabajar en metro, recién trabajamos en kilómetros. Le vamos a poner acá 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Aquí le vamos a poner 1 metro, 2 metros, 3 metros. Bueno, supongamos que yo voy, al cabo de 1 segundo, recorro 1 metro. Al cabo de 2 segundos, recorro 2 metros. Y al cabo de 3 segundos, recorro 3 metros. Yo acá en estos puntos donde se unen, ¿sí?, voy a trazar la recta. Bueno, entonces si yo hago delta X sobre delta Y, esta velocidad, vamos a poner velocidad 1, va a ser igual a 1 metro por segundo. Bueno, vamos a ver acá, velocidad 1, aquí va a ser igual, vamos a tomar acá, le vamos a poner punto 1, y aquí le vamos a poner punto 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que poner? X, vamos a poner X2 menos X1 va a ser igual a ¿qué? Al tiempo 2 menos el tiempo 1. Esto va a ser igual a 2 menos 1 sobre 2 menos 1. Y esto sería sobre segundo, por lo tanto es 1 metro sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Vamos de vuelta, vamos a repetir y después vamos a ver qué pasaría si yo a esto lo cambio. Esto sería delta Y sobre delta X. Bueno, ¿qué pasaría ahora si tenemos lo mismo? Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4. Este es de T,
X en metros. 1, 2, 3 y 4. Este es tiempo. Tiempo en segundos. Bueno, supongamos que yo ahora, ¿sí? Al cabo de un segundo yo hice 2 metros. ¿Sí? Y al cabo de 2 segundos hice 4 metros. Recorrí. Bueno, ¿qué pasa acá? 1. Bueno, ¿cuál va a ser esta velocidad? La velocidad la vamos a poner velocidad 2. ¿A qué va a ser igual? Podríamos hacer acá también este y este. 4 sobre 2 sería 2 metros sobre segundo. ¿Y qué pasaría si yo voy más despacio? Si al cabo de 3 segundos yo recorrí 1 metro. Esta velocidad. Bueno, ¿qué sería? Esta velocidad 3 sería 1 sobre 3, 1/3 de metros sobre segundo. O 0,33. 0,33 podríamos ver. Bueno, entonces, fíjense una cosa, este concepto. La pendiente, ¿sí? La pendiente, o mejor dicho, la velocidad está representada por la pendiente. Mientras más pendiente tengo, ¿qué va a pasar? Voy a tener mayor velocidad. ¿Se entiende? Mientras más pendiente tengo, voy a tener mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, acá es 0,33 metros sobre segundo. ¿Sí? Esta que tiene 1 metro sobre segundo y este tiene 2 metros sobre segundo. Y si yo quiero andar más rápido, 4 metros sobre segundo, voy a tener que hacer, por ejemplo, por cada segundo 4 metros, y fíjense que la pendiente creció 4 metros sobre segundo. ¿Para qué me va a servir esto? Porque después tengo que calcular, vamos a ver que la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad instantánea es, va a ser en determinado tiempo, cuál es la velocidad que tengo en determinado tiempo, ¿sí? Entonces, eso se calcula con lo que es derivada. Entonces, nosotros vamos a ver el concepto de derivada, se lo voy a dar yo, ¿sí? Seguramente algunos ya lo han visto, de todos modos, no va a venir mal que se lo refresque, que sería la derivada. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo se relaciona con la tangente, digamos? O sea, la pendiente es la tangente, por lo que tengo entendido. ¿O no es así? La velocidad no es la tangente de la recta. Sí. Me confundí Sí. con ese tema. Bueno, ya lo vamos a aclarar. Lo vamos a aclarar así. Así lo tienen bien clarito. Entonces, Okay, a ver, gracias. déjenme ver una cosa. ¿Dónde andamos? Lo vamos a ver porque quiero que lo vean, ¿sí? Vamos a... Tiene que... A ver. Bueno, entonces, fíjense que acá yo tengo... ¿Sí? Esta es una velocidad que es constante. No sé si se dan cuenta ustedes que esta recta, esta es una recta. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo, cuando yo estoy corriendo, cuando yo estoy de acá a 1 hora, ¿sí? Mi velocidad es de 50 kilómetros por hora. Cuando estoy de acá a 2 horas, también la velocidad mía va a ser de 50 kilómetros por hora. Fíjense que si yo hago este cálculo acá, ¿sí? Lo hago en este punto y me va a dar la misma velocidad. Esta velocidad, ¿sí? Yo la puedo calcular la final en el inicial, pero yo por ahí puedo tener la velocidad constante y la tengo ahí, ¿no es cierto? Si uno va, por ejemplo, manejando y le pone el control de velocidad
crucero, por ejemplo, y lo pone a 100 kilómetros, y va a andar todo el tiempo a 100 kilómetros el auto, ¿sí? No va a variar la velocidad, ¿sí? A no ser que yo le toque algún botoncito, sino siempre va a estar la misma velocidad. Bueno, cuando yo, por ejemplo, agarro, acelero, voy, si tengo que ir de acá de mi casa hasta el centro, me va a agarrar el semáforo, va a haber autos, va a haber otro lugar donde la avenida va a ser más rápida, va a haber lugar donde va a estar congestionada. Entonces, yo de acá hasta el centro voy a calcular una velocidad promedio. ¿Estamos? Bueno. Bueno, a ver, casi dice que tiene el micrófono prendido. Bueno, seguimos con la diapositiva que sigue. Movimiento. Bueno. Bueno, vamos a nuevo acá. ¿Dónde andamos? Ya. Bueno. Bueno, vamos a ver un poquito qué sería la derivada. Fíjense que cuando yo necesito calcular la velocidad instantánea, que ya lo vamos a ver después, el concepto de esa velocidad instantánea, nosotros ahora lo que sabemos que es la... A ver si puedo tener una imagen. Espérenme un poquito. A ver si lo vamos a sacar por acá. Profe, una consulta. No le he puesto. ¿Cuál es la consulta? La velocidad media se calcula con el desplazamiento, no con la distancia, ¿no es cierto? Está correcto ahí como tenían. Desplazamiento, sí. Ah, bien, gracias. Desplazamiento. Bueno, esto ya lo voy a poner entre un ratito. Si tomamos un recreo, lo voy a poner a esto. Bueno, fíjense acá una cosa. Ahora ya vamos a ver la diferencia de qué velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Sí? El velocímetro de un auto, ¿qué me da? ¿Qué me está indicando el velocímetro? ¿Velocidad media o velocidad instantánea? Instantánea. Instantánea, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy en la ruta 120 y me dice la velocidad instantánea, y por ahí en un momento freno para pagar el peaje, estoy en 0 y el indicador de el velocímetro me da 0, ¿sí? Después empiezo a arrancar, pero no me da la velocidad promedio. Entonces la velocidad media, ¿sí? Sería el promedio entre dos puntos. Ahora fíjense que nosotros, en este gráfico, ¿sí? Está en el libro, vamos a ver, de vuelta acá tengo la distancia en función del tiempo. Pero fíjense una cosa, que para un segundo voy a estar, no sé acá cuánto será, ¿no es cierto? Supongamos que sean 20, para 2 segundos será 40, para 3 segundos será 180, y tengo esta curva azul, ¿sí? Que esa curva, fíjense que la otra, la que está en verde, es una recta, ¿sí? Si se acuerdan, si han estudiado derivada, ya vamos a ver qué sería
es prácticamente cuando se enseña derivada, hay unas curvas parecidas a esta. Bueno, ¿cuál es la velocidad promedio? Habíamos dicho recién. La velocidad media era el desplazamiento, fíjense que delta X, la velocidad, el lugar, la posición final, menos la posición inicial, ¿sí? Sobre el tiempo final, menos el tiempo final, o sea, delta X sobre delta T. Acá en este caso, delta X dice que son 150 metros, el tiempo es 2 segundos, y fíjense que la velocidad media es de 75 metros sobre segundo. ¿Pero qué habíamos dicho nosotros que era la velocidad recién? La velocidad instantánea, o la velocidad. Es la pendiente. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, que esta curva que está en azul, vamos a ver que la pendiente cada vez se va más arriba. ¿Sí? Cada vez tengo mayor pendiente. Entonces, ¿qué significa? Cada vez voy a tener mayor velocidad. Acá está aumentando la velocidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en el punto 1 estoy a 50 km por hora, es muy probable que en el punto 2 esté a 60 km por hora y en el punto acá, a los 5 segundos, esté a 70 km por hora. Me va aumentando, fíjense, la velocidad. O sea, la pendiente va aumentando. ¿Sí? ¿Lo entienden hasta ahí? Bueno, entonces la diferencia de lo que es la velocidad instantánea, ¿sí? Fíjense, velocidad instantánea es la C acá. Yo lo que puedo ir haciendo es viendo con más precisión un poquito, ¿sí? Al punto P lo vamos a acercar un poquito más, ¿sí? Vamos a hacerlo más chico el delta T y vamos a hacer más chico el delta X. Fíjense qué pasa acá. Si yo lo achico al delta T, antes tenía 3 menos 1, ahora voy a tener 2 menos 1. Por lo tanto, 2 menos 1 es 1. Y vamos a ver la variación de X acá. Sería 55, ¿vale? Delta X. Entonces, 55 dividido 1, fíjense que me da la velocidad promedio de 55 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, si a su vez yo lo hago tan chiquito a delta T, lo hago tan chiquito, ¿sí? ¿Qué me va a quedar acá? Delta X sobre delta T, acá muy chiquito, y fíjense que me va a dar acá 160, ¿qué dice acá? Bueno, no sé cómo lo hizo acá, a ver. Bueno. Acá lo que hago, fíjense, es la recta tangente de este punto, ¿sí? En este punto voy a tener, esta va a ser la pendiente que va a tener en este punto. ¿Por qué? Porque cada vez lo hago más chiquito esto, cada vez más chico, delta T y delta X va a ser más chico. Cuando delta T tiende a 0, ¿sí? Ahí voy a tener lo que es la velocidad instantánea. Uy, de vuelta me pasó lo mismo. A ver, un segundo. Me han invadido los mosquitos. De vuelta. Bueno, ¿qué tengo acá? Voy a tener 40 metros sobre segundo la velocidad instantánea. ¿Qué sería lo que nosotros conocemos como derivada? ¿Qué es la derivada? La pendiente de una curva. ¿Sí? La pendiente de una curva. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Si les parece, paramos unos 8 minutos hasta las 21:20. ¿Sí? Que tengo acá una invasión de mosquitos y de paso le acomodo unas PowerPoint. ¿Puede ser? Sí, profe. 9:20, así, 8 minutitos de recreo, así 8 minutitos.
Bueno, esperamos un minutito que entren. Esperamos un minutito. Bueno, problemas domésticos también, de paso. Pasa todo. Bueno, vamos a compartir, seguimos acá y vamos a ver este de acá que le acabo de agregar. Le acabo de agregar esto y... ¿dónde estamos? Bueno, entonces, seguimos un poquito para acá. Y esto también está en el libro, así que era lo mismo que hemos visto recién. Fíjense que la pendiente es la velocidad en ¿Le puedo X. hacer una consulta? Sí, Ahora empezamos a usar el otro libro. sí, estamos con el Sir-Semaki. Bueno, la Sí, segunda unidad Arquimónico, sería para de lo que vamos a ver el Fairway. Fairway, ¿sí? Es para óptica, que óptica está en el tomo 2, ¿sí? Y lo vemos el Fairway porque tiene otra nomenclatura. Y el Sir-Semaki arrancamos con la 1. Gracias, De profe. todos modos,
Cualquiera, si ustedes tienen el Serway 1, ¿sí? Que creo que se los pase, esta exactamente son muy parecidos, llevan más o menos, lo han escrito, sé que hasta paralelamente, con todos los mismos, casi igual son, ¿sí? Bueno, entonces habíamos visto nosotros, fíjense que la velocidad acá en X, acá nos representa la pendiente. ¿Cómo nos decía que era la derivada? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, alguna vez han visto la derivada, ¿sí? La derivada va a ser igual a delta al límite cuando delta x sobre delta t, cuando delta t tiende a 0. ¿Qué significa eso? Que yo esto lo hago cada vez más chico, ¿sí? Y fíjense, si lo hago más chico, la pendiente, ¿sí? Cada vez va a ser más chica y acá voy a tener la pendiente que va a ser la que vimos recién, ¿sí? Fíjense que este arco cada vez se hace más chico, ¿sí? Y acá no lo puedo ver, ¿sí? Entonces, esa sería la velocidad media. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a interpretar un poquito, y qué sería la derivada. Habíamos dicho recién, vamos a dejar esto, sacamos esto. Fíjense acá, yo tengo la derivada, fíjense que la pendiente vale 1. Vamos a ver, perdón. Perdón, ahí está. La pendiente vale 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la curva esta? Si yo tengo acá, ¿sí? Y igual a x. Esa sería la curva, ¿sí? En lugar de tener y, podría tener x, ¿sí? En función de el tiempo, esta es la variable independiente. ¿Cuál sería esta de acá, por ejemplo? La que está en rojo, ¿sí? Y va a ser igual a 4x, ¿sí? O si no, podría ser x de t, va a ser igual a 4t. 4t. ¿Qué significa? Que cuando tengo un segundo, acá voy a tener 4 metros. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué era la derivada? La derivada, ¿sí? Es esta. No sé si la han visto. La derivada va a ser igual a, también la podemos ver acá, diferencial de y con respecto a x, ¿sí? Y es lo mismo que el límite cuando delta t tiende a 0, a ver, en este caso, perdón, sería delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. En el caso nuestro, que estamos viendo la velocidad, ¿sí? Sería diferencial de x por diferencial de tiempo, sería la velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea es diferencial de x con respecto al tiempo, o derivada de x con respecto al tiempo. Bueno, fíjense una cosa, ¿qué es la derivada? Cuando yo tengo la derivada de y igual a x a la n, ¿sí? ¿A qué es igual esta derivada? Esta derivada, la vamos a poner acá con esta rayita, ¿sí? Es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? Y acá tengo la constante, por ejemplo, a, y acá tengo la constante. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser acá
Si yo tengo, en este caso, x, la derivada de x va a ser igual a 4. Por lo tanto, la pendiente, fíjense que es 4 acá. ¿Sí? Acá la derivada de este, por ejemplo, y fíjense, x a la, tengo x elevado a la 1, menos 1, me va a quedar 1 la derivada. ¿Sí? Por x a la 0. Bueno, no sé si lo van entendiendo ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, así que no se hagan problema. Vamos a ver un ejemplo de... Profe, ¿qué dice? Antes que borra. Sí, Abajo de y igual a 4x, x de t, dice. claro. ¿Sí? Porque la función x de t... ¿Por qué? Yo tengo que poner acá, supongamos que yo tengo... Acá está, por ejemplo, la distancia, x en función del tiempo. ¿Sí? Entonces sería x de t. ¿Sí? Yo podría tener acá, supongamos que yo estoy calentando una olla. ¿Sí? Y voy a tener la temperatura y yo la tengo la olla en el fuego. ¿Sí? La tengo y puede estar en función del tiempo. ¿Sí? Que yo tenga en el fuego. Por ejemplo, yo tengo una olla que le pongo 10 litros de agua y la pongo en la hornalla. Y yo sé que al cabo de 5 segundos, al cabo de 5 minutos está en 30 grados. Al cabo de 35 segundos está a 40 grados. Al cabo de 40 segundos estoy a 80 grados. ¿Se entiende? Entonces está la temperatura en función del tiempo. ¿Sí? Yo puedo también, hay varias cosas, velocidad o todas cosas, por ejemplo, en función, puede ser en función de algo. ¿Estamos? Bueno, yo también puedo tener una velocidad en función del tiempo, cuando tengo aceleración, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Pero lo que quiero que ustedes comprendan, esto en función de esto, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Profe, muchas gracias. Ahora vamos a explicar qué es la derivada, qué representa la derivada. Un incremento. La derivada representa la pendiente de la curva. ¿Estamos? ¿Qué representa? La pendiente de la curva. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Yo tengo que, por ejemplo, y igual a x al cuadrado. ¿Sí? La derivada es igual a ¿qué? A este 2, vamos a poner acá, y igual a x a la n. La derivada, que con este punto, con esta rayita, va a ser igual a ¿qué? A n, va a pasar abajo, n, por x a la n menos 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo vas viendo? Entonces yo tengo x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada? Bajo el 2 acá. ¿Sí? X va a ser igual a 2 menos 1. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a 2x. Esta es la derivada. ¿Se entendió cómo es? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de esta. Vamos a ver acá. Bueno, vamos a ver acá, yo tengo 1, 2, vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, acá tengo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Menos 1, menos 2,
y menos 3. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno. Entonces hacemos la tablita acá. Hacemos la tablita. Esto es y, esto es x, y esto es y igual a x al cuadrado. ¿Qué significa? Que cuando x vale 0, ¿sí? 0 al cuadrado es 0. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Cuando x vale 2, ¿sí? 2 al cuadrado es 4, y cuando x vale 3, 3 al cuadrado es 9. Cuando esto vale menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, cuando vale menos 2 al cuadrado es 4, y cuando tengo menos 3 al cuadrado es 9. Entonces, ¿qué voy a formar acá? Esta es una parábola. Bueno, entonces acá tengo 1, y acá tengo 2, 3, 4. Y este es 9. Y este es, vamos hasta acá, y este es 9. Bueno, entonces esta parábola que tengo acá, acá tengo este punto, y voy a formar esta parábola. ¿Se entendió cómo es? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, en el punto 0, acá en 0, cuando x vale 0, ¿cuánto vale la recta tangente? Y fíjense que acá estaría ahí. ¿Cuál es la inclinación que tengo? 0 la pendiente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner para 0, para x igual a 0. ¿Y cuánto va a valer la derivada de? ¿Cuánto va a ser la pendiente? 0. Vamos a ponerle acá la pendiente, le vamos a poner m. ¿Sí? 0 por 2 es 0, por lo tanto la pendiente igual a 0. ¿Estamos? Cuando x vale 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a valer la pendiente acá? Perdón, x vale 1. 1 por 2 es 2, por lo tanto la pendiente en el punto 1 vale 2. ¿Sí? Bueno, acá cuando x vale 2, la pendiente 2, ¿cuánto va a ser? 2 por 2 es 4. ¿Sí? Y si tengo para x igual a menos 2, la pendiente va a ser igual a menos 4. Entonces, podríamos ver acá, ¿cómo va a ser la pendiente cuando esté en 0? La recta tangente está acá. ¿Sí? Fíjense que no tengo pendiente. Cuando esté en 1, ¿cuánto vale la pendiente? 2 la pendiente. ¿Sí? La pendiente vale 2. ¿Qué significa? Que por cada 1, ¿sí? Acá voy a tener delta x y acá voy a tener delta y. Delta y vale 2 y acá delta x vale 1. ¿Sí? Entonces tengo la pendiente que vale 2. ¿Y cuánto vale la pendiente acá en 2? Acá va a valer 4, o sea, por cada 1 va a ser 4. Fíjense que acá la pendiente va a ser mayor la pendiente. ¿Se entiende? ¿Cómo es la pendiente? Bueno, fíjense acá dijimos menos 2, la pendiente va a valer menos 4. La pendiente es negativa. Viaja al revés la pendiente. La pendiente es negativa. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el final va a ser mayor que el inicial, por lo tanto va a ser negativa la pendiente. Entonces la velocidad esa en ese punto. Bueno, supongamos que yo tengo una velocidad que tenga ese tipo de función,
¿sí? Va a ir cambiando la velocidad. ¿Sí? Así, ¿se entendió lo que es la derivada? Bueno, hay dos conceptos que tienen que saber ustedes, ¿sí? En análisis de análisis, y que después lo van a ver en un montón de cosas, ¿sí? Es, la derivada me va a representar una pendiente. Entonces, como nosotros estamos trabajando con la velocidad, estamos calculando una pendiente, cuando tenemos distintas curvas, van a ir cambiando las velocidades, ¿sí? Entonces, van a ir cambiando la pendiente dependiendo el punto que yo esté. Bueno, y otro concepto que tienen que tener es que cuando vean integrales, las integrales me va a representar un área, ¿sí? Esto anótenlo así ya lo tienen. Porque por ahí ustedes cuando ven derivada, ven todo que delta X, delta Y, que tiende a cero. Bueno, conclusión, derivada me va a representar una pendiente. La integral me va a representar un área de una curva, ¿sí? Un área debajo de una curva. Entonces, todo eso el año que viene, y acá también nosotros vamos a ver que el trabajo más adelante está representada por un área, y yo voy a poder calcular con la ecuación, con la función integral. Bueno, entonces habíamos dicho que la velocidad instantánea, esto, vamos a poner velocidad instantánea, ¿a qué va a ser igual? Al límite, cuando delta X tiende a 0, de delta Y sobre, delta X sobre delta T. Esa es la velocidad instantánea. Profe, ¿no es cuando delta T tiende a 0? ¿No es cuando delta T tiende a 0? Así es. Gracias. Delta T tiende a 0. Bueno, vamos a ver ahora algunas curvitas y después les voy a ver si tenemos, cómo andamos con los tiempos. Sí, vamos bien. Vamos bien. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense que esta curva que está acá. Fíjense que me representaba la pendiente, la velocidad. Bueno, fíjense que vamos a analizar este gráfico que está acá, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta, a ver, que esta, si bien es el eje de las Y, me va a representar la posición en X, ¿sí? Ahora estamos trabajando en una sola dimensión, ¿sí? Después vamos a trabajar en dos dimensiones, en X y en Y. Por ejemplo, cuando yo hago un tiro parabólico, voy a tener una posición, una altura en Y y una posición en X de la distancia por donde va el proyectil, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver que X está acá, ¿sí? En el eje de las Y, es la variable dependiente. Bueno, supongamos que yo tengo graficada acá una velocidad, que es la velocidad azul, ¿sí? Entonces, ¿qué me representa la recta tangente? Fíjense que acá tengo, en el punto A, tengo una velocidad. Fíjense que si la pendiente es positiva, la velocidad, ¿sí? está yendo para adelante, es positiva. Cuando la pendiente es negativa, la velocidad va a ser negativa, está yendo para el otro lado, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ver de vuelta con el mismo gráfico que está al lado. Bueno, acá tengo una pendiente positiva, por lo tanto tengo una velocidad positiva. Fíjense que acá la velocidad es mayor que en el punto A, en el punto B es mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Un ejemplo, supongamos que en el punto A voy a 30 km por hora y en el punto B voy a 50 km por hora. ¿Cuál es la velocidad que voy en el punto C?
Pendiente 0. Es 0 la velocidad. ¿Estamos? 0 la velocidad. Después acá, fíjense que yo tengo que en el punto D, la velocidad es menor que 0, dice acá, la pendiente negativa, o sea, está yendo hacia el otro lado. Y en esta, fíjense que se va poniendo más horizontal, que significa que la velocidad es menor, ¿sí? ¿Sí? Va a ser, pero es negativa. Bueno, vamos a ver este ejemplo acá. Yo estoy en el punto A, este es el 0 de referencia. Supongamos, el 0 está en Rosario, ¿sí? Y yo estoy en Córdoba y estoy yendo hacia Buenos Aires, ¿sí? Entonces, yo estaría acá en el 0, estaría en menos 400 kilómetros. Paso por Rosario, estoy en 0, y llego a Buenos Aires, estoy en 300. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la referencia acá la tomo como el 0, supongamos que está en Rosario. Acá en este caso, parto desde acá que estoy a una cierta distancia. Fíjense que la velocidad es positiva. Vamos a tomar como referencia nosotros vamos a tomar acá los ejes cartesianos. Y vamos a poner, si la velocidad es hacia la derecha, ¿sí? La vamos a poner positiva. Este es el eje de la X. Si va hacia arriba, positivo. Si va hacia abajo, vamos a poner negativo. Y si va hacia la izquierda, negativo. Esto, vamos a poner y tómenlo para todos. Si la fuerza es hacia la derecha es positiva, si la fuerza es hacia la izquierda es negativa. Si la fuerza va para arriba es positiva, si la fuerza es para abajo es negativa. ¿Sí? Si la aceleración para la derecha es positiva, si la aceleración va para arriba es positiva. La gravedad, ¿para dónde iría la aceleración de la gravedad? Para abajo, negativa. Negativa, va para abajo. ¿Sí? Va para abajo. Entonces todo esto lo tengo que tener ahora de referencia. Entonces, fíjense que volvemos a el gráfico de recién. ¿Cuál era este? Bueno, fíjense acá, la velocidad habíamos dicho que es un vector. ¿Sí? Entonces, a ver qué hay acá. Bueno, correcto ahí lo que están diciendo. Va para abajo la gravedad. Entonces, nosotros vamos a ver de acá 2 clases, vamos a ver también, o la próxima, el lunes, martes, vamos a estar viendo caída libre, por ejemplo, y yo sé que la gravedad es para abajo. Yo puedo plantear la ecuación, como toda la ecuación de posición, y voy a tener que poner la gravedad negativa porque voy a ir para abajo. Bueno, entonces, fíjense en este punto, la velocidad es este vector, está representada por este vector. Pero fíjense que en el punto B, la velocidad es mayor. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era la velocidad? Si lo tomamos como un vector, voy a tener un vector más grande. Mientras mayor velocidad, el vector va a ser más grande. ¿Sí? Fíjense que cuando está en el punto 0, está en el punto C, acá, la velocidad es igual a 0, porque la pendiente es igual a 0. El vector es nulo. Pero, fíjense que en el punto D, el vector es más grande, pero es negativo. La velocidad está yendo hacia la izquierda.
Y en este punto, fíjense que la velocidad es más chica. ¿Qué es lo que hizo el auto o esta partícula? Se vino hasta acá, hasta este punto, se frenó y después empezó a aumentar la velocidad y después empezó a disminuir acá. ¿Sí? Fue bajando la velocidad. Hizo algo así como esto y por acá, en una de esas se frenó por acá. Hizo esto, se movió y volvió a la partícula. Esa partícula, ese movimiento de esta partícula está representada por esta pendiente que está acá. ¿Se entendió cómo es esto? Bueno. Entonces, ya hemos visto lo que es velocidad instantánea, velocidad media o promedio. Vimos lo que es desplazamiento. ¿Sí? Entonces, después vamos a ver algunos problemitas en el cual todo esto lo tienen que tener, vayan leyéndolo y teniéndolo claro, porque por ahí puede haber algún tipo de pregunta que tenga que ver parecida a lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, bueno, no puedo compartir el libro con esto, tendría que haberlo preparado antes. Bueno, vamos a hacer algún pequeño ejemplo como para fijar los conceptos. A ver, tengo posición, tenemos que ver algún ejercicio que tenga posición. Posición en función del tiempo. Bueno, no hay ninguno acá. Vamos a hacer este que está acá. Bueno, primero, antes que veamos este ejercicio que va a ser para comprender nomás, le voy a explicar cómo hacer para pasar. ¿Sí? Nosotros trabajamos con el sistema internacional. Sistema internacional. O también acá sería el MKS. ¿Qué sería MKS? Metros, kilogramos y segundo. ¿Sí? Entonces eso nosotros tenemos que trabajar con esto, ¿sí? Pero también, fíjense que hay otras unidades que se usan, ¿sí? Nosotros utilizamos el kilómetro por hora, estamos utilizando, ¿sí? Hay otros países donde se utiliza la milla por hora, ¿sí? Entonces, pero nosotros en física tenemos que llevar todo a metro, kilogramo y segundo. ¿Por qué? Porque yo sé que la fuerza, que es en Newton, es kilogramo, ¿sí? La fuerza, que es en Newton, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, por ejemplo. Y la unidad de potencia está referido a eso, y la unidad de torque está referido a eso, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, compra una moto, tiene un torque de tantos newton metros. ¿Sí? Ustedes ven algún video, algún auto que les dicen tiene tal potencia y tiene tal torque. ¿Sí? Está todo referido al newton metro. Y el newton viene de kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y fíjense que es del sistema MKS. Entonces, como no tengo la velocidad, kilómetro por hora, ¿sí? Y yo lo tengo que pasar a metros sobre segundo, fíjense que, ¿qué tengo que hacer?
Vamos a pasarlo a metro sobre segundo. Bueno, entonces yo, por ejemplo, tengo 10 kilómetros por hora. Bueno, esto que les voy a enseñar ahora, ¿sí? Anótenlo bien, ¿sí? Porque les va a servir para todo. Después van a tener que ustedes calcular distintos tipos de conversiones, ¿sí? Por ejemplo, van a tener en este año van a tener que convertir, por ejemplo, de radianes sobre segundo a revoluciones por minuto, ¿sí? Y fíjense que son una medida de velocidad angular y tienen que saber hacer ese pasaje. También, por ejemplo, pueden calcular en el año que viene calorías, pasarla a Joule y distintos tipos de conversiones que van a tener que hacer y se utiliza este método simplemente. Bueno, yo tengo que pasar 10 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Qué tengo que hacer? Si yo acá tengo una hora, ¿sí? Lo tengo que dividir, lo multiplico por una hora para que desaparezca. Una hora. Y una hora que tiene 60 segundos. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué hago? Simplifico hora con hora. Una hora tiene 60 minutos. Tiene 3600. Una hora, claro. Perdón. Por segundo. Una hora tiene, perdón, 3600 segundos. 3600 segundos. Y ahora, si yo quiero simplificar el kilómetro, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir por un kilómetro. ¿Y un kilómetro cuánto tiene? Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, simplifico kilómetro con kilómetro. Y esto, también podría simplificar esto y voy a tener, esto va a ser igual a 10 multiplicado por 1 dividido 3,6 metros sobre segundo. Upa. Metros sobre segundo. ¿Cuánto sería esto? 10 dividido 3,6 y me da 2,77. 2,77 metros sobre segundo. ¿Estamos? ¿Esto por qué le digo que lo aprendan? Porque yo sé que 10 kilómetros por hora lo divido en 3,6 y me da el valor. Pero hay veces que yo me olvido. ¿Sí? Si es así, o era multiplicado o dividido. Bueno, de esta manera yo lo voy a deducir. Si yo tengo que pasar, me parece que ¿qué hora es? Me voy a pasar. Bueno. Termino acá con esto, ¿sí? Espérenme 2 segundos y ya termino. Si yo quiero pasar de metro sobre segundo a kilómetro por hora, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Supongamos que tengo 10 metros sobre segundo. ¿Qué hago? Lo multiplico. Yo sé que 3600 segundos es igual a una hora. ¿Sí? Fíjense que una hora es lo mismo que 3600 segundos. Por lo tanto, lo puedo multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Sí? Por otro lado, yo sé que 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Por lo tanto, es lo mismo, 1000 metros y 1 kilómetro es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Simplifico los segundos con los segundos, los metros con los metros, y yo sé que voy a tener 10 multiplicado por 3,6 kilómetros por hora. Por lo tanto, esto sería 36 kilómetros por hora. Bueno, esas son las medidas de las unidades de velocidad, ¿sí?
Entonces, si ustedes se aprenden esto, después no van a tener ningún problema cuando esté trabajando, por ejemplo, como tengo que calcular, qué sé yo, la constante universal de los gases. ¿Sí? La constante universal de los gases la tengo que calcular con dos tipos de unidades, ¿sí? O lo puedo calcular con presiones con atmósfera o lo puedo calcular con pascales. Entonces, dependiendo cómo lo hago, yo con qué unidad, yo lo puedo pasar de un lado al otro. ¿Sí? Bueno, y si yo tuviera que calcular, por ejemplo, pasarlo a millas por hora, y bueno, tendría que ver cuánto es una milla, ¿sí? Y lo puedo cambiar con eso, ¿sí? Una milla equivale a 1,5 y algo kilómetros, me fijo en la tabla y hago la conversión de esa manera, ¿sí? Yo digo una milla y lo divido por tantos kilómetros. Y puedo hacer ese tipo de conversiones. Bueno, creo que ya estamos en hora, ¿sí? Y la de óptica ya lo tengo guardado, las imágenes, se me borró cuando lo guardé ayer, así que ya lo voy a corregir de vuelta y se los paso. Bueno, ¿pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, ¿por dónde andan en el práctico? Hoy empezamos MRU. Bueno, entonces vamos parecidos, ¿sí? Así que el libro, vayan viendo este libro ahora, el Circe de Mansky, ¿qué capítulo es? Ya le digo qué capítulo. Y casi todas las imágenes que estuvimos viendo han sido del Circe de Mansky. Capítulo... No es este es Sherwood. El capítulo 2. ¿Sí? El capítulo 2 estamos viendo. ¿Sí? Así que por 3 clases por ahí vamos a estar viendo este. ¿Sí? Vean los gráficos, que los gráficos es lo que nos enseña a nosotros. A ver si puedo ver acá. Bueno, ya les digo cómo puede ser algunos tipos de preguntas de parcial. ¿Sí? Acá hay, a ver, por ejemplo, en la figura 2.21, anoten figura 2.21, o ejemplo 2.5, ¿sí? Pueden analizar los gráficos, y acá tengo evalúe su comprensión, la sección 2.4. ¿Sí? Entonces ahí, eso me va a permitir que ustedes vean cuál de las curvas corresponde, cuál es la correcta. Fíjense acá, evalúe su comprensión, figura 2.4, y me dice si dónde se encontrarían el conductor y el policía que está siguiendo al auto. Bueno, nos vemos el lunes. Chao, profe, buen fin de. Nos vemos. Profe. Buen fin de, profe, nos vemos. Buen fin de.